Bienvenidos a Pulso Glocal. Pulso Glocal. Periodismo y gobernanza hiperlocal. 10 periódicos, sus 8 columnas. Entérate de manera diferente. Con Hugo Augusto. Desde Ciudad de México. Comenzamos. Hola México y el mundo. Me da mucho gusto volverles a saludar, en esta ocasión desde Chiapas, México. Por el momento no vamos a contar con fondo musical, esperamos poderlo resolver a la brevedad posible. Hoy es lunes 29 de junio de 2020. El 29 de junio, pero de 1900, comienza a regir la Fundación Nobel, que otorga reconocimientos a personas destacadas en las ciencias exactas, la literatura y en esfuerzos por promover la paz en el mundo. Les invito a revisar la información más relevante de hoy. Comencemos con la tradicional frase del día. Muchos entienden que pueden ser periodistas con el simple hecho de contar con dos elementos: un hecho y una conexión. Helen Hasbun, comunicóloga. Les invito a revisar lo que nos tiene el gato encerrado. Pulso Glocal. La mitad de los 10 principales periódicos impresos de México publican a 8 columnas la liberación de la mamá del marro y también acerca del TEMEC. En cuanto al primer tema, lo hacen Milenio y Reforma. Este hecho revela que hay carencias en el Poder Judicial en México todavía, en especial en los estados, en este caso en Guanajuato. También en materia política, el Universal da seguimiento al atentado a García Harfuch. En el panorama social, en materia de salud, COVID-19, portadores y cifras, Excelsior y La Jornada. En el tema económico, TEMEC, Confianza y Diputados. El Financiero, La Razón y Crónica. Caída en comercio exterior, El Economista. Y por último, deuda en industria eléctrica. Esto lo da a conocer El Sol de México. Les invito a que revisemos la información por periódicos. Milenio, caen 2 por asesinato de juez, pero libera a madre del marro. La Fiscalía General de la República capturó a 2 integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, presuntamente involucrados en los homicidios del juez federal Uriel Villegas Ortiz y de su esposa Verónica Barajas, así como en el crimen de la diputada local de Morena Francis Anel Bueno Sánchez. Funcionarios del gobierno federal indicaron que los detenidos son Jaime Tafoya Ortega el Alacrán y David Ulises Lara Ramírez, este último actualmente bajo arraigo. Por otra parte, una jueza otorgó libertad a la mamá del jefe del cártel Santa Rosa de Lima, el Marro, alegando falta de pruebas. Reforma, tras error en captura, liberan a mamá del capo. María Eva Ortiz, madre de José Antonio Yepes el Marro y considerada operadora financiera del cártel Santa Rosa de Lima, quedó libre ayer al exhibirse en audiencia judicial que su captura ocurrió sin orden de cateo. La jueza Paulina Iraíz Medina ordenó su liberación luego de que la defensa de la madre del Marro presentara videos según los cuales la detención ocurrió 5 horas antes de que lo acreditara la Fiscalía de Guanajuato y sin que hubiera la correspondiente orden judicial de cateo. El Universal. Apoyaron 3 grupos al cártel Jalisco Nueva Generación en atentado en Ciudad de México. Las investigaciones de la Fiscalía General de Justicia de Ciudad de México apuntan a que Julio César Montero Pinzón, el Tarjetas, ordenó el atentado contra el jefe de la policía local, Omar García Harfuch. Es operador de confianza del líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Ceguera Cervantes, el Mencho. Consideran que en el atentado utilizaron a gente de la Unión Tepito, el cártel de Tláhuac y el grupo ACME de reciente formación. Pasemos ahora al panorama social en materia de salud que tanto nos interesa. Excelsior, miles no saben si son portadores. Especialistas del Centro de Investigación Biomédica de Occidente, CIBO, del IMSS, alertaron que al menos 3,000 personas de 6 estados, estos son Baja California, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Aguascalientes y Jalisco,
que hicieron la prueba del COVID-19 no han recibido sus resultados y circulan libremente sin saber si son portadores del virus o no, lo que los convierte en un peligro potencial. Médicos acusan del rezago de las pruebas a Sara Elia Martínez González, coordinadora del proyecto de SIBO, por suspender turnos extra. La jornada. Rebasan 10 millones los contagios por COVID en el mundo. Pekín. El número global de casos de coronavirus superó 10 millones y más de medio millón de personas fallecidas en los pasados 7 meses. La cifra de contagios es aproximadamente el doble del número de enfermos graves de influenza registradas anualmente, que según la Organización Mundial de la Salud provocan entre 3 y 5 millones de casos graves. Vayamos ahora al panorama económico. El financiero FMI, TEMEC, no solucionará la pérdida de confianza. Ni la entrada en operación del TEMEC ni el ajuste de las cadenas de valor que le podrían beneficiar al país van a compensar en los próximos 2 años la pérdida de confianza e incertidumbre en México, afirmó Alejandro Werner Weinfeld, director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional. El especialista describió que la situación de anemia y de contracción de la inversión en México en los últimos años se seguirá profundizando, dado que el país ya estaba en recesión económica desde 2019 y dado los indicadores de confianza. La razón. Comprometen 2 palabras aval a leyes del TEMEC en diputados. Tras 2 intentos fallidos en la Comisión Permanente para aprobar un periodo extraordinario en la Cámara de Diputados, las bancadas de Morena en el Congreso negocian la posibilidad de ceder a la exigencia de PRI, PAN, PRD y MC de borrar las palabras entre otros temas del dictamen y avalar por fin las 5 leyes complementarias del Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, TEMEC, antes de su entrada en vigor el próximo 1 de julio. Crónica. Morena quiso madrugarles y se atora paquete TEMEC. Todo se fue abajo en un par de horas luego de que, ya con los acuerdos en la bolsa para convocar a un periodo extraordinario, Morena intentó abrir la puerta a que la Cámara de Diputados revisara otros temas, en lugar de limitar el llamado a los legisladores al tema de las leyes relativas al TEMEC. El presidente de la Comisión de Economía del Senado de la República, Gustavo Madero, determinó posponer esta reunión hasta lograr consensos. El Economista. Comercio exterior en mayo con los peores registros históricos. México exportó mercancías por un valor de 18.069.8 millones de dólares en mayo, un desplome de 56.7% interanual, la peor caída en los registros actuales que difunde en línea el Banco de México. México exportó mercancías por un valor de 18.000. Desde 1993 ha sido esta caída tan acentuada. Las exportaciones petroleras retrocedieron 63.8% a 929.3 millones de dólares, mientras que las no petroleras descendieron 56.3% a 17.140.4 millones de dólares. En tanto, las importaciones mexicanas de mercancías sumaron 29.592.4 millones, una disminución de 47.1%, lo que representó también la caída máxima histórica. El Sol de México. 4T puede controlar tipo de cambio. CFE. El gobierno mexicano podría imponer una política de control de cambio o devaluar el peso mexicano como lo ha hecho en el pasado, admitió la Comisión Federal de Electricidad en un documento que envió a inversionistas internacionales, a quienes pidió un préstamo de 900 millones de dólares, al colocar un bono por la cantidad mencionada en las bolsas de Taiwán y de Luxemburgo en marzo pasado. Pasemos ahora a revisar lo que es la imagen del día. Beneplácito, Magú la jornada, acérrima crítica del caricaturista a la estrategia de seguridad de López Obrador. Los muertos lo felicitan y le mandan abrazos por aquello de su lema, abrazos, no balazos. Y esto ha sido todo por el día de hoy. Les agradezco y espero poderlos ver mañana martes.
Que tengan un excelente día. Esta fue una emisión más de Pulso Glocal. Pulso Glocal. Periodismo y gobernanza hiperlocal. Bajo la conducción del periodista Hugo Augusto. Ahora cuentas con